a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. CENSO habilita citas los sábados para bajar la demanda. Autoridad Aeroportuaria de Aruba anuncia nuevas rutas directas a Colombia. Se conocen detalles escalofriantes de la muerte de YULIXA en Colombia. Intentan traficar con iguanas de Galápagos en el Ecuador. Fiebre de láminas del Mundial ahora en galletas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Tenemos buenas noticias, pues debido a la gran demanda que se ha tenido en los últimos tiempos, el Departamento de Registro Civil y Censo anunció que van a habilitar sábados para lo que trata ayudarle a las personas con distintos trámites. Van a arrancar mañana, 23 de mayo. El Departamento de Registro Civil y Censo informan a la comunidad lo siguiente. Debido al aumento en la demanda de solicitudes para licencias de conducción y pasaportes, se abrirán citas adicionales a partir de este sábado 23 de mayo del 2026. Se recomienda a los ciudadanos leer cuidadosamente cuáles son los documentos y requisitos necesarios antes de asistir a su cita. Toda la información relacionada está disponible en su sitio web oficial y también en la página de Facebook de Registro Civil y Censo. Atención, las personas que ya tengan una cita programada para estos servicios pero no pueden asistir, o aquellas que hayan reservado una nueva cita para los sábados habilitados, deben cancelar la cita que no utilizarán. De esta manera, otras personas tendrán la oportunidad de obtener un espacio disponible. Agradecen la comprensión y colaboración de la comunidad. Animal Welfare Alliance Aruba, debido a lo que está sucediendo en estos momentos de la sobrepoblación de perritos y gatos de la calle, anunció a través de sus redes sociales una nueva campaña de esterilización y castración. Animal Welfare Alliance Aruba tiene una importante información que compartir con la comunidad, pues no existe una camada inesperada cuando podemos prevenirla. Cada persona puede ayudar a construir un mejor futuro esterilizando y castrando a sus mascotas, pues ya están abiertas las inscripciones para la nueva jornada de esterilización y castración que se llevará a cabo durante 4 semanas, del 18 al 29 de mayo y del 8 al 19 de junio. Los interesados pueden registrar a sus mascotas enviando un mensaje al WhatsApp 566-7585 o escaneando el código QR disponible en la promoción. Además, las personas que deseen colaborar como voluntarios también pueden comunicarse por mensaje directo para obtener más información y unirse a esta iniciativa en favor del bienestar animal. La Autoridad Aeroportuaria de Aruba dio a conocer hace ya algún tiempo sobre lo que tratan las nuevas conexiones que tendremos específicamente este año hacia Colombia. Gracias a la buena relación que tienen con la aerolínea Wingo, se anunció que vendrán vuelos directos hacia ciudades como Bucaramanga y Barranquilla. La Autoridad Aeroportuaria de Aruba anunció la expansión de su conectividad aérea con Colombia mediante la incorporación de nuevas rutas directas, una iniciativa que busca fortalecer el turismo, facilitar los viajes entre ambos destinos y continuar impulsando el crecimiento económico de la isla. Según la información dada a conocer, a partir de junio de 2026 se habilitarán vuelos temporales entre la ciudad de Bucaramanga y Aruba durante la temporada de verano. Esta nueva conexión permitirá que más viajeros colombianos puedan visitar la isla de manera directa, ampliando así las opciones también de Aruba hacia Colombia con acceso desde el país sudamericano. Asimismo, desde julio de este año comenzará a operar una nueva ruta entre Barranquilla y Aruba, la cual contará con 2 frecuencias semanales. Esta conexión permanente representa un paso importante en la estrategia de Aruba para consolidar su presencia en el mercado colombiano,
y responder al crecimiento interés de los turistas en esta nación. Con estas nuevas incorporaciones, Aruba pasará a tener vuelos directos con 5 ciudades de Colombia, fortaleciendo significativamente la conectividad regional y posicionando al mercado colombiano como uno de los más importantes para el sector turístico de la isla. Las autoridades aeroportuarias destacaron que el aumento de rutas no solo beneficia al turismo, sino también al intercambio comercial, cultural y familiar entre Aruba y Colombia. En noticias internacionales empezamos en Colombia, pues se siguen conociendo detalles realmente escalofriantes de lo que fue el asesinato de YULIXA, esta mujer que perdió la vida después de realizarse un tratamiento estético. Las personas que están detrás de este hecho ya se encuentran detenidas y se siguen conociendo más detalles. La mujer en el registro fotográfico de detención es María Fernanda Delgado, la venezolana quien aparece como propietaria del centro estético Beauty Láser que operaba ilegalmente en el sur de Bogotá. A su lado, su pareja sentimental y administrador del local, Edinson Torres, ambos detenidos en el estado portuguesa de Venezuela. En la siguiente foto, Eduardo David Ramos, detenido en el estado de Aragua y quien habría realizado el procedimiento quirúrgico a Yulitza Tolosa, al parecer haciéndose pasar por cirujano. Para las autoridades, estas 3 personas están señaladas de omisión de socorro por no ayudar a Yulitza, secuestro simple y desaparición forzada. Huyeron de Bogotá a Venezuela, país al que Colombia solicitará la extradición pese a que la constitución de esa nación prohíbe la extradición de venezolanos. La tragedia de Yulitza terminó en este lugar del municipio de Apulo, Cundinamarca, donde fue hallado su cuerpo luego de que los detenidos por el caso en Cúcuta señalaran el sitio donde lo abandonaron el pasado miércoles 13 de mayo, el mismo día cuando Yulitza llegó muy temprano a la falsa clínica para hacerse la lipólisis láser, un procedimiento del cual no salió bien, según este video grabado por una de sus amigas. Sin que sus amigas supieran, a las 7:24 de la noche, 2 hombres sacaron a Yulitza del lugar, la subieron a este vehículo y luego salieron por la autopista sur, tomaron la vía La Mesa y llegaron hasta Apulo, lugar donde las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer. Esa misma noche regresaron a Bogotá para huir tomando ahora una ruta hacia el nororiente del país, durante 13 horas que los llevó a Cúcuta, donde dejaron el vehículo antes de continuar a Venezuela. El recorrido quedó registrado en las cámaras de los peajes. Tras 5 días de investigación, una llamada alertó a la policía sobre el carro guardado en un garaje en Cúcuta. Allí fueron capturados estos 2 sujetos, al parecer cuando intentaban retirar el vehículo. La información que dieron durante las entrevistas permitió a los investigadores ubicar el cuerpo de Yulitza en zona rural de Cundinamarca. Y mientras medicina legal determina las causas de la muerte de la mujer y su familia espera el cuerpo para darle el último adiós, las autoridades buscan el camino jurídico para que los señalados responsables de la muerte de Yulitza respondan ante la justicia en territorio colombiano. Entre tanto, en las últimas horas en el Perú, más de 14 personas fueron detenidas, quienes harían parte también de la banda delincuencial El Tren de Aragua. No solamente tenían a la comunidad aterrorizada porque los estaban estafando. Fue capturado en Chorrillos con un arma en la cintura, pistola que utilizaría para extorsionar a diferentes empresarios. Luego de un arduo trabajo de inteligencia, lograron la captura de Luis Antonio Valdés Contreras, alias Ojón, un presunto extorsionador e integrante de la facción del Tren de Aragua llamada El Trébol. Esta persona es de nacionalidad venezolana, no se le conoce un oficio conocido. Radica acá en la jurisdicción de Chorrillos, conjuntamente al partido con todos estos ciudadanos venezolanos que han sido intervenidos. La intervención a todas estas personas se debe básicamente al hallazgo y que se encontraba drogas, como te vuelvo a repetir, mensajes extorsivos y las armas que han sido halladas, ¿no? Y han sido incautadas. Durante su captura se le encontró una pistola y una hoja con un mensaje para sus víctimas, en la que decía que todos los comercios tenían que coordinar con ellos para dejarlos trabajar. Incluso deja un número para que se comuniquen con esta organización criminal. Su localización se produjo luego que una de sus víctimas denunciara a este sujeto, quien fue encontrado junto a otros 13 ciudadanos venezolanos que también pertenecerían a la misma banda criminal. Tenemos a 5 mujeres, entre las cuales han sido intervenidas en el lugar, y 9 varones, ¿no? Ya por lo menos por fuente de migraciones hemos podido obtener que 4 de ellos están con una situación irregular acá en el
país. José Torrealba Gómez, Leonardo Herrera Machica, Giancarlo Castillo Vivas, y así, bueno, Gabriel Raumes Reyes Ávila. Todos los detenidos fueron llevados hasta la de Pincri de Barranco Chorrillos para iniciar con las diligencias y revelar su participación en la banda criminal. Y este es un caso muy lamentable que se llega desde Ecuador, en donde las autoridades aeroportuarias lograron conseguir por lo menos 12 iguanas que venían procedentes de la isla de los Galápagos en el Ecuador, directamente ya siendo enviadas hasta Holanda. 3 personas fueron detenidas. El gobierno ya lo califica como un presunto caso de tráfico ilegal de fauna silvestre, pero la declaración oficial no responde la pregunta central: ¿cómo lograron sacar 12 iguanas marinas de Galápagos que terminaron en Guayaquil? Televistazo solicitó vocería al Parque Nacional Galápagos, pero indicaron que el pronunciamiento está a cargo del Ministerio del Ambiente. Esto no quedará así. Ese ministerio se pronunció, pero no fue en una entrevista. Su equipo de prensa envió un video institucional. La viceministra Alicia Jaramillo señaló que el caso es investigado junto con el Parque Nacional Galápagos, el Consejo de Gobierno y el Aeropuerto Ecológico de Galápagos en Baltra, de donde salieron los 3 ciudadanos tailandeses con las iguanas en sus mochilas. No permitiremos que hechos como este se queden en la impunidad. Desde esta cartera de Estado brindaremos toda la información técnica y legal necesaria a fin de que se determinen responsabilidades. La palabra omisión es clave, porque si las iguanas salieron desde Baltra, tuvieron que pasar por los filtros de control aeroportuario antes de llegar al continente, lo que plantea otra interrogante. ¿Por qué no se detectó que había fauna silvestre dentro de un equipaje de mano? En un comunicado, el Aeropuerto Ecológico de Galápagos informó que colabora con las autoridades para esclarecer cómo los detenidos extrajeron ilegalmente las iguanas desde Baltra. Además, aseguró que sus equipos de rayos X están calibrados bajo estándares de la Dirección General de Aviación Civil y organismos internacionales. El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos también se pronunció sobre el caso en una radio local y habló de reforzar controles. Y nos vamos para las calles de Paraguay, en donde un motociclista imprudente por poco pierde la vida, no solamente por burlar la seguridad vial, pero también, según lo que indicaron, por la alta velocidad. Advertimos que las imágenes son fuertes. Poco después de las 7 de la mañana de este martes, un motociclista imprudente empezó a circular por la vereda en la avenida Costanera de Asunción con dirección al microcentro. Una cámara de seguridad captó cuando este sujeto terminó chocando de lleno contra un cartel donde señalan el límite de velocidad y se observa que el mismo cayó al asfalto y por fortuna los vehículos que venían detrás pudieron frenar a tiempo. El sujeto, que estaba en una clara infracción y poniendo en peligro a los transeúntes, fue auxiliado por los automovilistas y, según informaron desde la sede de la policía turística, no requirió de atención médica, por lo que tras recuperarse se retiró del lugar con la moto destrozada y el cuerpo adolorido, ya que no se registraron daños a terceros. El hecho ocurrió a 200 metros de la rotonda con la avenida General Santos. Entre tanto, en Venezuela, familiares y amistades de presos políticos no descansan en su lucha para que sean oídos. Ellos recientemente marcharon y protestaron en las calles de diferentes ciudades exigiéndole al gobierno la liberación inmediata de estos presos. La movilización partió desde Plaza Venezuela. Con pancartas en mano y de forma pacífica, los familiares de los considerados presos políticos recorrieron todo el bulevar de Sabana Grande. La caminata culminó en la urbanización El Rosal, frente a la sede del Ministerio para los Servicios Penitenciarios. Allí consignaron un documento con una exigencia contundente a las autoridades. Esta es la 4ª vez que estamos en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, en donde hemos venido alertando que las condiciones de reclusión, la falta de atención médica, el ministro no hizo nada diferente para que eso cambiara. Es por eso que hoy estamos aquí exigiendo su destitución inmediata y asimismo exigiendo una investigación independiente para que él con sus influencias no interfiera en la misma. Incluso lo vamos a dejar hasta por escrito. Le decimos en esta carta no solo el horror y las exigencias que hemos venido reiterando durante años. Desde la sede ministerial, los familiares también rechazaron el pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional,
criticaron que el jefe del Parlamento calificara las recientes liberaciones como un simple gesto de buena voluntad. Eso no es ningún favor, es un derecho que liberen inmediatamente a todos los presos políticos, porque ellos saben perfectamente que basta con revisar cada uno de esos expedientes para que se sepa que están viciados de nulidad absoluta y que todo el poder del Estado se usó fue para criminalizar a la disidencia. Van alrededor de 30 excarcelaciones después del anuncio. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Mensajes de conciencia sobre la salud mental. Limpia vidrios callejeros se viraliza por esta razón. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, com CITA por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não dice CITA regla fóricas. Paga boa cuenta, com pay.away. Paga online, com online banking. Regla serviço, com CITA WhatsApp. Regla mais cosas, CITA kiosk. Ei, Roman, nunca mami te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. CITA. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. E emoção grande não Mister queda solamente dentro sala. Vou por viva o momento live dentro estádio. Subi e amigo.com escorre o plan. Junto nos por lograr mais. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El mes de mayo es el mes de la concientización de la salud mental y un tema importante que tratamos es de lo que pasa con las personas cuando de pronto no consiguen consuelo o ayuda y llegan hasta tal punto que lamentablemente atentan contra sus propias vidas. Hoy les vamos a dar a conocer una historia muy triste de una familia que pasó por este trauma. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Tienes fotos de tus hijos mientras crecen y desde que Hayden tenía como 3 años hasta los 16, siempre está en el centro de la foto, con los brazos alrededor de todos los demás. Así era él. Con 1,90 m de estatura y 91 kilogramos, esta estrella de hockey de 16 años destacaba, pero no era el tamaño de Hayden Thorsen lo que impactaba, sino cómo hacía sentir a los demás. Era el tipo que siempre tenía un chiste listo, nunca menospreciaba a nadie, siempre unía a las personas. En mayo de 2022, Hayden se suicidó. Cuando mi hijo falleció, mucha gente llamó, escribió cartas, hizo preguntas. ¿Quién va a hacer ahora lo que hacía Hayden por nosotros? Me tomó un momento darme cuenta que lo que querían decir era que Hayden estaba pendiente de todos. Por eso nació Shoulders Check, fundada por el padre de Hayden. Es una iniciativa nombrada en honor de una jugada defensiva muy agresiva en el hockey, cuyo objetivo es convertir la amabilidad en un deporte de contacto, que promueve 3 simples acciones que cualquiera puede realizar para ayudar a alguien que está luchando: acercarse, ponerse en contacto y mantener la conexión.
Jugadores de toda la Liga Nacional de Hockey están ayudando a difundir el mensaje de que todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos y que la conexión importa. Las 3 palabras más difíciles de decir en cualquier idioma no son te amo, sino necesito ayuda, ¿cierto? Y si podemos ayudar a que la gente diga esas palabras, creo que eso es algo bueno. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este joven que se recibió como médico y lo hizo de una forma muy especial con su bebé en brazos. En España, Germán Rico completó su carrera de medicina y emocionó a todos cuando subió al escenario con su bebé en brazos y al momento de recibir su diploma. Él allí recibió el título entre aplausos, lágrimas y ovaciones. En Instagram publicó el video y acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su hijo. Escribió: hijo, mientras te llevo en mis brazos, entiendo que ahora eres mi fuerza, mi inspiración y mi razón más hermosa. Resaltó el rol de su abuela, en la cual indicó que aprendió de ella y añadió que aunque muchos conocen su sueño de ser médico, pocos saben que la disciplina y la vocación de servicio la aprendió de su mamá. El joven cerró el post con agradecimientos. Vio allí gracias a su abuela, a su mamá y a toda la familia que lo sostuvo durante la carrera. Muchas personas a través de las redes sociales también le enviaron mensajes de elogio. Y si hablamos de historias que se viralizan, no podemos dejar pasar ni un día para lo que tratan las laminitas del Mundial de Fútbol. En esta oportunidad, una joven hizo una apuesta con su papá que si le salía a Lionel Messi, él le debería pagar un celular. ¿Y qué creen que pasó? Con el crecimiento de la emoción por completar el álbum de figuritas del Mundial y por encontrar las más difíciles, muchos comienzan a hacer apuestas con sus seres queridos. Este es el caso de una joven que le pidió a su papá obtener el iPhone 17 en caso de abrir un sobre y sacar a Lionel Messi. En el comienzo del video, ella explicó: si sale Messi, papá me va a comprar el iPhone 17. Es entonces cuando abrió el paquete de figuritas y antes de dar a conocer quién le había tocado, le dijo directamente a su papá que allí le dijo que no solamente se iba a ganar el iPhone, si sacaba también a Lionel Messi. En la segunda suerte llegó casi sin esperarlo, lo estuvo viendo algunos segundos hasta que se dio cuenta que tenía en sus manos al capitán de la selección argentina. Me tocó Messi, papá, me compra el 17, me tocó Messi. Ella no cabía de la felicidad. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que nos conecta a Fort Lauderdale gracias a JetBlue. Escápate a Fort Lauderdale desde Aruba con JetBlue. ¿Listos para cambiar el aire? Disfruta de este destino espectacular, compras increíbles y una vibra única en Fort Lauderdale. Saliendo desde Aruba, tu próxima aventura está más cerca de lo que imaginas con JetBlue. Viaja cómodo, seguro y al mejor precio y prepárate para vivir momentos inolvidables en el sur de la Florida. Para más información y detalles de tu viaje, visita www.airportaruba.com. Y si hablamos de esta fiebre de las láminas del Mundial de Panini para este 2026, ahora lo están haciendo en galletas. Una usuaria en redes sociales allí mostró y se volvió viral porque dio una detallada preparación culinaria para cocinar galletitas de dulce especializadas con las figuritas de los principales referentes de la selección de Argentina. La publicación capturó rápidamente la atención de los usuarios debido a la precisión técnica del decorado. En el contenido que fue difundido, ella enseña cómo transformar ingredientes tradicionales de la pastelería en piezas de colección que rinden homenaje a los ídolos de la selección argentina. A través de moldes especiales y técnicas de glaseado, la autora del video logró replicar la forma fidedigna de los rostros de las máximas figuras del combinado argentino. La propuesta no tardó en expandirse masivamente, donde los seguidores destacaron tanto, no solamente la creatividad, como la accesibilidad de la receta para replicarla en los hogares. Las imágenes compartidas generaron interacciones. Y todo porque hoy es viernes. Los voy a dejar con estas imágenes que se han vuelto muy virales, específicamente en las calles de México, como un limpiavidrios es la sensación, especialmente para las conductoras.
En Minatitlán apareció el limpiavidrios más sexy en México. Allí la producción de videos no se detiene, pues ahora en Veracruz apareció el limpiaparabrisas sin camisa y con máscara de luchador, que rápidamente llamó la atención. El llamado limpiaparabrisas más sexy de Minatitlán fue captado hace unos días mientras trabajaba para una cadena de hamburguesas. Al parecer, en este video se observa a un joven enmascarado con tatuajes y un pantalón, además de un físico del dios del Olimpo. Por ello también comenzó a ser conocido en redes sociales como el limpiavidrios más sexy. Al parecer, las mujeres fueron las más interesadas en sus servicios, pero también en los comentarios. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos siguen como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.